hacer el estudio de la Parashá Tazria 5779. El tema central de la Parashá es la tzara, lo que se traduce al español como lepra, que no era una lepra. Y tiene como introducción Tazria, que es una traducción más o menos explícita al español, sería cuando la mujer semillare. Sará es semilla, cuando la mujer semillare. Quiere decir que cuando la mujer da a luz, genera una vida, es considerada en la Torá esta vida como una semilla. Y el idioma hebreo es un idioma conceptual. Habla sobre conceptos, no describe los conceptos. No está hablando del feto, del niño, de esto, del otro, no, está hablando de la semilla. ¿Por qué? Porque venimos encapsulados, pequeños, como una semilla, y así como de la semilla surge una planta o un árbol, así también va a surgir de un ser muy chiquitito, un hombre o una mujer. Ese es el concepto. Y entonces nos va a plantear que la mujer queda embarazada, cuando da luz, queda impura para el servicio, no que queda impura ella, que es impura. Tamei Taor tiene que ver con el servicio del Mishkan. Queda impura para el servicio del Mishkan durante 7 días si es un varón, durante 14 días si es una mujer, y después a los 40 días tiene que ofrecer determinados sacrificios si es un varón, y 80 días si es una mujer. ¿Por qué 40, 80, 7 y 14? Hay debates sobre el tema y cada postura es diferente respecto al por qué. Hay muchas opciones, así que no vamos a entrar ahí porque no nos interesa desarrollar ese tema. Sí recordarles que cuando Miriam concibió a su primero de sus varios hijos, Yeshua, al octavo día los circuncidó y a los 40 días llevó la ofrenda respectiva. Eso lo encontramos en el libro de Lucas, indicando con esto que evidentemente ella y el marido, o sea, José y Yosef y Miriam, eran celosos guardadores de la Torá, ¿sí? Tanto la Torá escrita como la Torá oral. En ese ámbito familiar creció Yeshua. Después vamos a ir por ahí. Bien, hay un corte en el relato de la Torá, en el tema, y pasa a hablar de la tzara, que se traduce como lepra, que no es una lepra, no es como la lepra que se nos ve en la actualidad, simplemente era una afección cutánea, es muy conocida esto. Se apareció una mancha, esta mancha se volvía blanca y crecían 2 pelos blancos y la mancha se volvía subcutánea, o sea, se veía carne viva, entonces era declarado leproso, un metzorá, y tenía que aislarse durante unos 7 días del campamento, ir al sacerdote, el sacerdote lo revisaba, si se le había ido la mancha o si se había extendido todo el cuerpo quedaba puro, y si no quedaba impuro, ritualmente impuro, y tenía que estar otros 14 días en cuarentena, alejado del pueblo de Israel, y si no después 40 días y así sucesivamente hasta que se sanara. Cuando se sanaba tenía que ir al sacerdote, el sacerdote le decía que estaba limpio, ritualmente limpio, también Tabor, y entonces recién ahí tenía que ofrecer determinado tipo de sacrificios. Bueno, ¿por qué se producía este tipo de afección cutánea? Hay 10 posibilidades distintas. La más conocida de todas es por la zona Ra, por haber difamado. La otra es por Hilul Hashem, por haber vaciado el nombre divino. Está Kiddush Hashem, que es santificar el nombre de Dios, y Hilul Hashem, que es vaciar el nombre de Dios. Cuando uno vacía el nombre de Dios o comete difamación en el pueblo, entonces le venía esta afección. ¿La afección cómo comenzaba? Bueno, se dice que comenzaba porque la Torá dice que se aparecen manchas en la casa, y después se aparecen manchas en la ropa, y después se aparecen manchas en la persona. Es decir, es de afuera hacia adentro. Primero, por
así decirlo, Dios mandaba las manchitas en las paredes de la casa y algo por el estilo. Para que la persona empezara a ver, ¿por qué está pasando esto? Si la persona no recapacitaba, pasaba a los utensilios de comida, las mesas, el mobiliario. Bueno, ¿por qué está pasando esto? Si la persona no se daba cuenta, pasaba a su ropa. Si la persona no se daba cuenta, entonces pasaba a su piel. ¿Qué es en sí la tzará en sí misma? ¿Qué es? Es una reacción del alma frente a la impureza, al alma de esa persona, con la impureza de esa persona. Y se manifiesta en la piel. Cuando tenemos una enfermedad y el cuerpo genera anticuerpos sobre esa enfermedad, la manifestación de esa enfermedad va sobre nuestra piel. Que tengamos un problema en la piel es producto de una enfermedad que hemos generado en nuestro organismo. Es decir, algo tenemos en el organismo que se manifiesta en la piel. Algo está en el alma, en la neyamá, en la parte espiritual del alma. Hay 5 tipos de almas. La neyamá, la tercera, que es la que se enciende o la que se apaga. Cuando algo está muy mal ahí, si hay una manifestación en la piel. Esto se dio solamente mientras estuviera en pie el templo. ¿Por qué? Porque Dios puso su Shekinah, su presencia, que es santa, que es Tahor, que es limpia, en el templo. Cuando se destruye el templo, Dios retira su Shekinah de la tierra de Israel y la retira del templo, y entonces ya no hay más impureza. El alma, que está impura, no tiene el espejo de que es lo puro. Entonces todo es impuro. Entonces desaparece la afección. Así como está explicado en la literatura rabínica. Nosotros de todo esto vamos a ir al punto de la yonará, de la difamación. No es el único caso de la difamación, ya lo dije, son 10 opciones. El más conocido es difamación y girulación, vaciar el nombre de Dios, que están muy cercanos, porque difamar es como vaciar el nombre divino. ¿Por qué? Porque tenemos un mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Vaikra, Levítico capítulo 19, que el mismo capítulo dice: no aborrecerás a tu hermano. Y también dice: cuando tu hermano comete un error, razonarás con él en tu corazón. Es decir, tratarás de sacarlo del error, pero no lo aborrezcas, amalo como a vos mismo. Es decir, si te das cuenta que tu hermano comete un error, andá y decíselo, pero no lo odies, no lo separes. Si tenemos esa misma, ese mandamiento, difamar, crear mentiras para obtener algún provecho, el que difama siempre quiere obtener un provecho personal, es no cumplir con la misma del amor al prójimo. ¿Por qué es tan importante la misma del amor al prójimo? Porque el concepto que Dios le da a Israel no es que una persona sea feliz, sino que el pueblo sea un pueblo santo, Goy Kadosh, un pueblo que sea un pueblo de sacerdotes. Por lo tanto, no importa el individuo, sino la comunidad. Y si rompemos el sentido comunitario, nos estamos separando de la Keuná. La Keuná, el sacerdocio, es lo mismo que una enorme cadena que tiene un montón de eslabones. Un eslabón se rompió, se rompe la cadena. Si se rompe la cadena, se pierde la fuerza que une lo común, el pueblo, la comunidad. Y no comunidad de 15, 20, 50 o 1000 personas, no comunidad de grupito, sino pueblo. Eso es comunidad, todo el pueblo. Pero ¿cómo todo el pueblo? Si están los buenos, están los malos, están los mediocres, están los que se interesan, los que no se interesan. Bueno, ahí está el concepto divino. Todos somos el pueblo. Vamos a bajar esto a palabras muy simples, para que lo entiendan, porque es un concepto que si no entendemos, no entendemos la Torá y no entendemos la relación divina. ¿Qué somos los argentinos? Somos los tucumanos, los rionegrinos, los neuquinos, los formoseños, los chaqueños, los costeños,
Los de derecha, los de izquierda, los de arriba, los de abajo, los pobres, los ricos, los que van a la iglesia, los que van a la sinagoga, los que van para acá, los que van para allá. ¿Quiénes somos los argentinos? Todos. Dios le habla a los argentinos. Entonces, si desprecio el de arriba, el de abajo, el del norte, el del sur, el del este, el del oeste, estoy cometiendo Hilul Hashem, estoy vaciando el nombre divino. Porque el concepto es pueblo, no individuo. Mientras que el concepto griego es individuo. Es el sabio, uno, que se conecta con el motor creador. Son conceptos completamente diferentes. Entonces, la Biblia no te habla a vos. Eso es mentira. La Biblia le habla al pueblo. Los profetas no le hablaban a la persona, le hablaban al pueblo. Y si le hablaban al rey, por ejemplo, era por el lugar que ocupaba el rey, porque la decisión del rey recaía sobre el pueblo, no por el rey mismo. Y siempre en función de la Torá, y la Torá es de carácter comunitario, no individual. Bueno. Hilul Hashem, vaciar el nombre divino, y difamar, la Yonará, son dos grandes yerros que tienen que ver con la impureza de nuestro corazón. El corazón no es el centro de las emociones, es el centro del equilibrio entre lo justo y lo emocional, entre la lógica y la emoción. Es lo que solemos llamar Shalom, la paz, es el equilibrio justo. Nos dice Yeshua en el famoso texto Mateo capítulo 5, versículo 38. Lo voy a leer literalmente porque me parece que tiene el caso. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, muévele también la otra, el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. A quien te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Fíjense qué interesante. Ojo por ojo y diente por diente. Es lo que se dijo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esto en la sociedad occidental fue interpretado como la superioridad de la ley de Cristo frente a la superioridad de la ley de Moisés. En una competencia de ver quién es más santo. Ojo por ojo y diente por diente es una sentencia del Código de Hammurabi que tiene que ver que si te agredieron y te hicieron un daño, entonces, para limitar el daño que vas a hacer, si te cortaron un brazo, le cortas un brazo a la otra persona. Si te pegaron, le pegás. Si te robaron, le robás. Pero eso es el Código de Hammurabi. Está escrito en la Torá, ojo por ojo y diente por diente. Pero el contexto es muy claro. Y ojo por ojo, diente por diente, nunca fue aplicado como palo por palo, sino como compensación económica. ¿Qué es esto? Esto está escrito en el Talmud, Baba Batra 71, bla, 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 bla. ¿Qué es esto? Es muy sencillo. Te chocan el auto, ¿qué haces? ¿Bajás y te chocas el auto? Qué hermosa sociedad. No, vas a un juez, y decís, señor, me chocó el auto, yo iba por derecha, vino por izquierda, no corresponde. ¿Qué hacemos en la sociedad actual? Bueno, ¿cuánto sale su auto? Arreglarlo, tantos pesos. Señor, usted tiene que pagar tantos pesos. Ojo por ojo, diente por diente. Vienen y te roban, y lo agarran al ladrón. ¿Qué hace el ladrón? Tiene que devolverte lo que te robó más el quinto. Ojo por ojo, diente por diente. Es cómo manejarse en las disputas de una sociedad. Porque en una sociedad hay disputas. O sea, sería ilógico decir que no hay roces
y diferencias y conflictos. La cuestión es cómo resolvemos el conflicto. Seríamos muy hipócritas si diríamos que no hay conflictos. Siempre hay conflictos. ¿Cómo los resuelvo? Entonces, ¿qué dice Yeshua? No resistas al que es malo. Ah, entonces si vienen y me pegan con un palo, tengo que sonreír en el amor de Cristo. Pegame en el otro lado, ¿ver? No me dolió todavía, pegame más fuerte. Pero eso no coincide con lo que vive el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tiene una serie de sentencias respecto a los tribunales. Habían 3 tipos de tribunales, de 3 miembros, de 23 miembros y de 70 miembros. Entonces cuando había un problema, uno iba a los tribunales. Y ahora viene Yeshua, que es el Mesías, a decir, no, te aplastaron, que te aplasten más todavía, porque vos tenés que ser un buen cristiano. Qué cosa rara, ¿no? Y a cualquiera que te quiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y a quien quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Esto fue interpretado como que si venían los romanos que hacían hacer trabajos forzados, andá y haz 2 veces lo que él te pidió. Y si viene el romano y te quiere robar algo de tu casa, dale el doble de lo que te quiere robar. O sea, sos un estúpido y un inútil. Vos no tenés derechos. Esa es una buena persona que sigue las palabras de Cristo. El mundo no funciona así. La sociedad no funciona así. Y ninguno de nosotros funciona así. No seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Porque si consiguieran que alcanzar el amor divino, cumplir esto, entonces la respuesta es: no tienen autoestima. No se quieren a sí mismos. Y quien no se quiere a sí mismo no puede alcanzar el amor divino. Es imposible. Ops. Y entonces, ¿qué dice Yeshua? Es muy simple, lo voy a parafrasear para hacerlo sencillo. Ojo por ojo y diente por diente es la primera sentencia. Es decir, cuando estás en un tribunal, que la justicia que busques sea el equilibrio. Si te quieren hacer el mal, no devuelvas el mal por mal, pero sé justo. Y si te quieren sacar 2 cosas, ¿qué justicia tenés que aplicar? La que dice la Torá. Al asalariado no le retengas la vestimenta de un día para el otro, porque por ahí no tiene con qué dormir. Y no le retengas el salario de un día para el otro, porque por ahí no tiene con qué comer. Entonces, sé justo. Que el atributo de misericordia, que el amor, sea más importante que el atributo de justicia y la venganza. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que defender nuestros derechos, los que están en la Torá. Y también tenemos que ponerle límites a los agresores. ¿Por qué hay agresores? Porque hay quienes se nos oponen en nuestro camino. Eso es una realidad, no podemos evitarlo. ¿Qué les queremos llamar a ellos? Los gentiles, los no creyentes, los impuros, los malvados, los hijos de Satanás, como lo quieran llamar. Pero todos en nuestra vida tenemos gente que se nos opone. Siempre. De una u otra manera. Un familiar, un amigo, un vecino, no importa. Bien, frente a eso, apliquemos la justicia de la Torá. Defendamos nuestros derechos en la búsqueda del bien. Y que nuestro atributo de misericordia sea mayor que nuestro atributo de justicia. Y entonces vamos a ser protegidos por Dios. ¿Qué pasa si dejo pasar todo? Bueno, esto lo permito, el otro lo permito, aquello lo permito. Y bueno, la consecuencia de eso
va a ser que nunca voy a resolver los problemas y después me voy a quejar con Dios. Dios, ¿por qué me das esta vida? ¿Por qué tengo tantos problemas? Porque no prestaste ninguno. No solucionaste nada. Y los problemas vuelven y vuelven y vuelven y vuelven. Muy sencillo. Muy sencillo. Y entonces agrega Yeshua. Porque esto ha sido todo enseñado, todo cortado, ¿no? Aún cuando aquel que se quiere aprovechar de ti te está queriendo hacer un daño, ámalo como a ti mismo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aborrecerás a tu enemigo. En ningún lugar la Torah dice que hay que aborrecer al enemigo. ¿Qué está diciendo Yeshua? Que Dios ama a Israel y aborrece a Esaf. ¿Quién es Esaf? Los romanos, los sanguinarios. Él sabía muy bien a qué gente le estaba hablando. ¿Cómo tiene que ser nuestra posición cuando nos sentimos explotados? O cuando sentimos que nuestros derechos no son respetados y queremos hacerlo respetar como corresponde. Hay que amar a aquel o aquellos. Hay que bendecirlos. Y hay que hacerles el bien. Y hay que orar por ellos. ¿Por qué todo esto? Porque nuestro atributo de misericordia tiene que ser mayor que nuestro atributo de justicia. Porque tenemos que protegernos de nosotros mismos, que no generemos odio o no generemos impulsos que nos alejen de la divinidad. Y agrega Yeshua, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Es decir, no somos hijos de Dios porque nacemos de un pueblo determinado o tenemos una creencia determinada, sino porque manifestamos una forma de vivir determinada. ¿O acaso quien nos quiere dañar no le dice a Dios también que somos injustos y entonces por eso nos hacen lo que nos hacen? Entonces es muy bueno hacer el bien cuando nos quieren hacer el mal. Pero hacer el bien no significa que te aplasten 4 veces porque y si no te reventaron, bueno, ponete un poquito más para que te terminen reventando. En absoluto. Esa no es la enseñanza. En absoluto. Y fíjense, que hace salir sobre su sol sobre malos y buenos, y que hace sobre justos e injustos. O sea, hay justos y hay injustos. Si el injusto te está cometiendo una injusticia, sé justo. Ya sabes que el otro es injusto. Y el otro tendrá que rendir sus cuentas, porque dice Proverbios 24 que la neyamá del injusto se apaga. Es decir, el alma espiritual del injusto tiene su propio castigo. Se apaga, está muerta. No tiene conexión con la divinidad. No caigamos en esa injusticia. Por eso nos dice, oremos por el otro. Él no se da cuenta de lo que hace, es malo por sí mismo, bueno, es un problema de él. No sea cosa que se apague nuestra luz por la luz del otro. Porque si amás a los que te aman, ¿qué mérito vas a tener? ¿Qué recompensa es mérito? ¿Qué mérito vas a tener? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? A la gente que le estaba hablando, al pueblo israelí en ese momento, el publicano era una persona judía que trabajaba para los romanos para cobrar los impuestos. Y cuando no le pagaban los impuestos, el tipo iba a denunciar al tribunal de los romanos. Entonces les están poniendo el peor de los ejemplos. Estos que los odias porque son malos y son injustos, también aman a los que los aman. Entonces, ¿en qué te diferencias si vos amás solamente al que te ama? Para ser hijo de Dios,
a imagen y semejanza de Dios, el amor tiene que ser absoluto. Pero un amor sabio y maduro. Por eso viene hablando, ojo por ojo, diente por diente, y cuál debe ser nuestra posición respecto al conflicto. Y si saludás solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Les está hablando al pueblo judío, cuya consideración es que los gentiles no tienen alma. Entonces les dice, estos que no tienen alma, también se saludan entre sí. ¿Cómo se saluda el pueblo judío? Shalom, paz, equilibrio. Hola judío, que tengas paz, que tengas paz. Y el otro no tiene alma. El otro que no tiene alma también se saluda con la paz. Entonces no sos superior por saludar. Y sos inferior si no saludás al otro y no le deseas la paz al otro. Porque supuestamente no es parte de tu pueblo, o de tu grupo, o de tu comunidad, o de quien fuera. Y entonces termina agregando, seamos santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Es decir, seamos perfectos. La palabra perfecto, algunos la traducen como shalem, otros la traducen como tamim, como tam de tamim, la perfección. Esto tiene que ver con cómo se traduce del griego a los otros idiomas. Pero acá sabemos muy bien que el texto de Mateo fue escrito en hebreo. Y este texto de Mateo fue traducido como le parecía a cada uno. Imagínense, ¿no? Esto nos recuerda a Levítico capítulo 19, otra vez, versículos 1 y 2. Sean perfectos, sean santos, ya que yo soy santo. Quiere decir, si no alcanzamos el nivel de la misericordia divina, entrelazada con la justicia divina, no somos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto no nos podemos adherir a Dios. Y el Mesías le estaba pidiendo a Israel que se comporte en los conflictos de acuerdo a los mandamientos de la Torá. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en una sociedad donde no hay justicia, no hay justicia. No hay justicia. Es una sociedad corrupta y corrompida. Y de la sociedad corrupta y corrompida van a surgir ¿quiénes? Los líderes. Y los líderes de A, de B, de J o de H van a conducir a su propia sociedad al barranco. Una y otra vez. Una y otra vez. A su vez, si lo bajamos a nuestros conflictos individuales y diarios en nuestro camino, mientras no pongamos el orden respectivo, basado en lo que Yeshua nos pide, de acuerdo a lo que la Torá nos enseña, nuestra vida nunca va a estar en orden. Tan fácil como eso. Ahora bien, nos dice Yeshua, ¿y qué mérito vas a tener? O sea, si haces lo mismo que hacen estos, que son tan molestos, que son tan malos publicanos y tan malos los gentiles, por los romanos en este caso, eso es muy obvio. ¿Qué mérito tenés? ¿Por qué tenemos que tener un mérito? Porque sin un mérito no tenemos que presentarle a Dios cuando Dios nos diga qué hiciste con tu vida. Cada uno de nosotros tiene un propósito de vida, que lo sabe cada uno. Vivimos para algo, no vivimos porque el aire es gratis. Vinimos a este mundo con un propósito de vida. X propósito. No importa cuál. X propósito. Cada uno sabe cuál es el suyo. Y el que no lo sabe, inténtelo descubrir. Ajá, ¿cumpliste con tu propósito de vida? En el pueblo de Israel se considera que cumplir los mandamientos genera un mérito, porque es el esfuerzo del alma por servir a la divinidad. Y eso genera un mérito. O cumplir bien los mandamientos y tenés un mérito, o cumplir mal los mandamientos y estás vacío. Y si estás vacío, es difícil que la divinidad te pueda llenar.
No es que no pueda, porque Dios puede hacer lo que quiera, pero no son las reglas que Dios ha establecido. Y el que establece las reglas no somos nosotros, es la divinidad. Por si acaso, como hablé del propósito de vida, muchas personas no saben cuál es su propósito de vida. Aunque no lo sepan, igualmente lo están viviendo. No es que no lo saben distinguir. Pero siempre lo hacen. Créanme que siempre lo hacen. Cuestión de conectarse con la divinidad y darse cuenta. Y hablando de conectarse con la divinidad y darse cuenta, quiero cerrar todo lo que les estoy diciendo con la oposición entre la difamación y la abundancia. La difamación produce la lepra, la mancha. La mancha esa hace que salgas del pueblo de Israel y que le digas a la persona que se acerca: soy impuro, soy impuro, soy impuro. No te acerques a mí porque te vas a impurificar. Feo es eso, ¿no? Muy feo. Creo que mayor castigo que ese no hay. Bien. Todo eso está hecho para que la persona haga teshuvá, se dé cuenta de a quién difamó y entonces vuelva a los caminos de la Torá. Entonces Dios, ¿qué hace? Le manda la ley. Bueno, eso es como oposición a la abundancia. ¿Pero qué es la abundancia? Hay una gran confusión en el occidente respecto a que la abundancia son los bienes. Y es un gran horror, no error. Los bienes es la consecuencia de la abundancia divina, pero no es la causa de la abundancia divina. A mayor mérito, mayor abundancia. Una de las formas de la manifestación divina, aparte del amor y de la bendición, que Dios te bendiga, hermano, ¿qué es todo eso? ¿Qué es todo eso? Abraham. El viejito tenía hijos hasta cuando tenía 80 y pico de años. Abundancia. Tenía bienes, la gente lo seguía. Isaac, Jacob, Yosef. Donde iba Yosef, había bendición. Estaba en la cárcel, estaban todos contentos. Estaba con Potifar, estaban todos contentos. Donde iba, estaban todos contentos. Estaba con el faraón, estaban todos contentos. La abundancia es una de las cualidades de la manifestación divina. La abundancia existe por sí misma. Solamente hay que tener dos cosas, que ayer hablamos en la noche. Emuná y bitajón. Fe y confianza. Fe en la fuente divina. Emuná es algo sólido. No es la fe racional, yo creo. No, eso es Diego. Es lo sólido. Dios nos bendice con abundancia. Bitajón, confianza, es que esa abundancia se manifiesta. Es de carácter concreto. A diferencia de la religión occidental, donde la pobreza es vista como una virtud, en la historia bíblica tenemos que todos los personajes bíblicos no sufrieron pobreza, salvo por un periodo de tiempo. No eran pobres que se laceraban y que ponían cosas para martirizarse. Eso lo hace la sociedad occidental, pensando que eso acerca a la persona al sufrimiento del gran maestro. Entonces, para ser como el gran maestro, tenemos que sufrir, ser pobres, ser aplastados, ser basura, ser lo peor de la sociedad. Eso es una manera de leer la escritura, muy particular y que tiene que ver con la filosofía de los estoicos. Lean filosofía estoica y se van a dar cuenta cuándo se originó, qué pensaban, etcétera, etcétera. Los personajes bíblicos eran todos felices y comían perdices.
¿Y quién de nosotros no quiere ser feliz y comer una perdiz? No seamos hipócritas. Porque si te aumentaba el sueldo, lo primero que decís, ay, gracias Señor, me ha bendecido. Ah, entonces bueno. Me aumentan el sueldo, me bendeciste. Ah, no, pues tengo que ser pobre para ser bendito. Bueno, no seamos hipócritas. Y cuando no tenemos trabajo, generalmente salimos a buscar trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es la abundancia? Es una cualidad divina. Ya está. La abundancia está y es. Solamente hay que acercarse. Con fe y con confianza. Cuando nos acercamos con fe y con confianza, la abundancia por sí misma se materializa. ¿Cómo se puede materializar? De distinta manera. Nadie está hablando de riqueza, que es el error de Occidente. Dios me va a dar. No pasa por ahí, gente. No pasa por ahí. Porque si en la rueda de la fortuna, o en el destino, o en lo que Dios decidió, como más quieras llamarle, está que trabajes toda tu vida de X profesión, y posiblemente vas a tener un determinado nivel de vida, si vamos al objeto. Pero en ese nivel de vida que Dios ha establecido para esta encarnación tuya, Dios puede sorprenderte de muchas maneras. Y uno puede sentirse conectado con la abundancia siendo pobre. Pobre de no tener objetos físicos, ¿no? La pobreza está hablando de pobreza de plata ahora. Y puedes sentirte completamente en abundancia. Aparte de eso, te vas a dar cuenta de que Dios siempre te va a dar lo que necesitas para que vos aprendas en el camino en el cual estás. Nunca te va a faltar nada. Y aparte de eso, si tenés el bichito que te pica adentro, quiero mejorar mi parte económica, te vas a dar cuenta que si dejás de tener miedo, que Dios te bendiga, Dios te empieza a bendecir de una manera que es inexplicable. Las cosas empiezan a aparecer. Y si dejás de pensar de que vas a ser pobre y querés acumular, Dios te lo va a sacar todo. Porque justamente la abundancia parte del dar y no del recibir. ¿Dar qué? Dar tiempo, dar dinero, dar trabajo, dar, servir, dar, no sé, dar. Y entonces nos conectamos con la abundancia. Y nos conectamos con la bendición divina. Y nos sentimos benditos. Y eso no se puede explicar con la lógica. Eso tiene que ver con el alma. Y las cosas se empiezan a producir solas. Y te llaman por otro trabajo, y te ofrecen otra cosa, y el arreglo del auto que te iba a salir tanto te sale mucho menos. ¿Cómo puede estar pasando todo esto? Porque nuestro Padre que está en el cielo nos quiere ver felices. Es sencillo. No te preocupes si el malo recibe mucho dinero. Dejalo en su camino. Tal vez es la manera que tiene Dios de mostrarle que hay algo más. Y entonces el malo sigue recibiendo más dinero. Pero nunca te olvides que la rueda de la fortuna es una rueda que gira. A veces estás arriba y a veces abajo. A veces tenés un montón de plata en el bolsillo y a veces no tenés un peso. ¿Qué pasa a todo el mundo? Pero hay otro secreto. Abundancia. Claro, Dios te da, recibís, se materializan cosas, por así decirlo. ¿Qué hacemos con eso? Sean judíos, sepan administrar. Sepan administrar. ¿Qué hizo Yosef? ¿Qué le dijo al faraón? Vas a tener mucha abundancia, pero cuidado, la rueda de la fortuna va a girar. Entonces, todo lo que recibís, guardalo y distribuílo. Entonces, conectarte con la fuente que es la abundancia y cuando Dios te empieza a dar, aprender a administrar. Y el buen administrador multiplica lo que Dios le ha dado. Ahora se van a recordar la palabra de los talentos. Al que más tenía, Dios más le da. Y al que Dios le dio y ese tipo no hizo nada con lo que Dios dio, Dios se lo sacó todo. Ops. Porque tampoco Dios es el supermercado. Hoy me da y mañana me va a dar y después me va a volver a dar. Por ahí es este periodo de tu vida en que vas a recibir. Administra bien. Ya te fue dado. Sabelo administrar.
confía. Dios siempre va a estar, pero aprendí a administrar. Y eso hace que nuestra vida no sea tan miserable económicamente. Sobre todo en la sociedad que nos toca vivir. La sociedad argentina es muy particular, donde todo económicamente es muy difícil. Ahora, no cabe duda que si estamos intentando vivir la voluntad divina, que es la Torá enseñada por Yeshua, no me cabe duda de que Dios nos va a dar los bienes necesarios para que podamos hacerlo. Pero hay que conectarse con la abundancia divina, hay que tener confianza en la abundancia divina y hay que dar. Hay que fluir, hay que dar. Y cuando recibimos más de lo que necesitamos, hay que saber administrar. Porque tampoco Dios es un gran supermercado. Porque hay muchos que le piden a Dios. Y pobrecito tiene que atender a todos. No tiene tiempo exclusivo para nosotros, ¿eh? No somos el centro del universo. Entonces cuando nos presta atención y nos da lo que estamos necesitando, hay que saber administrar. Simplemente saber administrar. Quien difama no tiene a Dios en su corazón. Quien tiene a Dios en su corazón vive en la abundancia. Por eso la difamación y la abundancia son extremos. Elijamos el camino del amor divino. Y dejemos que el que está con la luz apagada pueda aprender de la justicia y el amor divino, que se lo podemos mostrar cuando vivimos sueltos en la divinidad, confiados. Y esperemos que las almas que no tienen luz las tengan y que nuestra luz sea más grande para iluminar a todos. Chao.